Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de poder juntarnos. Te pedimos por favor que ayude a nuestro hermano, que por favor hable a través de él, que nos permita a nosotros también ser receptivos y entender, que nos permitas por favor conocerte un poco más. Te pedimos que vengas, te pedimos que nos vengas a buscar. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien. Vamos a leer entonces en el capítulo 3, vamos a leer desde el verso 13. Aunque quedamos en el 14, para comenzar con el 15, vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Hasta ahí vamos a leer y a ver si alcanzamos a llegar hasta ahí también. Muy bien. Entonces, el argumento del apóstol Pablo aquí lo usa primeramente hablando del padre de los israelitas, de los judíos, que era reconocido por ellos, pero que no interpretaban bien su aceptación, por así decirlo, delante de Dios, que ellos decían, consideraban que era por medio de la ley, por medio de la ley, y no por la fe. Entonces mezclaban las dos cosas, en realidad las mezclaban. Y el apóstol Pablo usa el argumento de la persona más importante para ellos y como hemos visto, lo interpreta correctamente. Entonces ahora después de hablar de que el Señor, en el versículo 13, nos redimió, nos tuvo que redimir de la ley porque la ley fue hecha maldición por nosotros por causa de no cumplir la ley, y Él llevó la maldición en la cruz del Calvario, era necesario. Y luego hablar de Cristo como la simiente de Abraham, entonces empieza a unir las piezas. Y en el 14 dice leámoslo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, ya está hablando de que la bendición de Abraham hacia las naciones es a través de Cristo, y previamente hablando de que era necesario que él fuese colgado en un madero por causa de que la ley fue hecha maldición por nosotros, y él mismo fue hecho maldición, porque dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces empieza a unir las cosas y a poner el lugar correcto de la ley, que la ley en sí misma no era el problema, porque hemos dicho que es santa, justa y buena, es perfecta, es divina, pero el problema eran los receptores de la ley, que son los hombres, tanto los judíos como también nosotros. Entonces, la corriente de bendición no era la ley, sino era una persona, y esa persona es Jesucristo. Qué hermoso, cómo lo une. El apóstol Pablo parece tan sencillo, aquí a veces hay un enredo, ya aparentemente, pero en el fondo lo que hace él es que la corriente de bendiciones hacia las naciones es por la fe, y el medio, como dice aquí, la simiente,
es una persona y esa persona es Jesucristo. Es decir, Dios cuando habla a Abraham tiene en la mente, el Señor Jesucristo estaba en el corazón, en la mente del Padre desde el principio. Por eso muchos dicen que desde la eternidad en el corazón del Padre había una cruz. Así dicen, como había una cruz en el corazón, porque Él estaba ya desde la eternidad enviando a su Hijo. Y todo lo que hace a través de los pactos está considerando a su Hijo, el pacto abrahámico, el pacto davídico, el pacto palestino. Todo tiene que ver, el davídico con el reino tiene que ver con su hijo, el palestino con la tierra tiene que ver con su hijo, porque él es el heredero de todo y a él se le va a conceder, y él va a entregar al pueblo de Israel, va a conceder también la tierra. Entonces todos los pactos eh, están en ellos considerados el cumplimiento por medio del Hijo. Lo repetimos, si el Hijo no hubiese entregado su vida en la cruz del Calvario, no hay ni una esperanza y no hay ninguna promesa que sea posible cumplir. Entonces dice, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que, por la fe, ese es el medio, la fe, no las obras, recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahí vimos que en realidad, por el hecho de ser hijo, recibimos el Espíritu de su Hijo. Verso 15, aquí comenzamos. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces aquí cuando dice hablo en términos humanos, está diciendo, está hablando en una situación de hombre, un trato de hombres. Eso es lo que está diciendo. Y dice un pacto, ¿ya? Un pacto es un testamento. Y en este caso, ese testamento tiene carácter unilateral, ¿ya? Y expresa el último o la última voluntad de la persona. Entonces, el que hace el pacto es una persona. No considera a la otra y no tiene nada que cumplir. Simplemente el pacto se lleva a cabo cuando la persona muere, en ese caso, ¿ya? En el caso de los hombres, cuando la persona muere, el testamento es abierto y es cumplido, pero es de la voluntad de una persona, el deseo de una persona. Entonces dice, hermanos, hablo en términos humanos o según el hombre. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces habla, aquí está comparando, y el pacto de Dios es mucho más importante, pero por eso dice, algunos traducen un pacto incluso, ¿ya? Incluso, o de igual manera, aunque sea de hombre, incluso de igual manera, tiene el mismo trato, aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida ni le añade. Entonces ese ratificado expresa la idea de hacer el pacto válido delante de la ley. El pacto se hace válido. Mire, leamos segunda a los Corintios 2:8. ¿Me acompañan ahí? Segunda a los Corintios 2:8. Aquí habla de un pacto también, habla de una confirmación con respecto al trato que tenía que tener con un hermano que había faltado, que había pecado. Dice, por lo cual os ruego que confirméis, reafirméis, ya la palabra reafirmar, validar, ratificar, dice el amor para con él. ¿Ya? Entonces, ahí está la palabra que expresa acá, que se traduce como ratificar, ¿ya? Que es la misma palabra que está allá en 2 Corintios 2:8. Por lo cual os ruego que confirméis, que validéis, que ratifiquéis, reafirméis el amor para con él, ¿ya? Entonces dice, un pacto una vez, aunque sea de hombre o incluso que sea de hombre, una vez ratificado, validado, confirmado, reafirmado, ¿ya está listo? Nadie lo invalida ni le añade. Nadie. Entonces, el pacto que, que el Señor, que Dios hizo con Abraham, ese pacto no se le puede añadir. Y dice, invalidar tampoco. No hay nada que lo invalida.
Por eso después habla que ni siquiera la ley que se introdujo después invalida el pacto tiene que cumplirse, pero también no se le puede añadir. Entonces, yendo al tema general, cuando los judaizantes procuran añadir al Evangelio la necesidad de guardar la ley y de circuncidarse, están añadiendo y eso no se hace, porque lo de Dios es de Dios y nadie puede añadirle. Incluso en un pacto de hombres acontece eso, no se invalida ni le añade, a menos que el mismo testador lo haga. Entonces dice, hermanos, hablo en términos humanos, en una situación de hombre, o un trato de hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, no cuenta con este pacto es de uno solo, no tiene que contar con otra persona. No, la otra persona recibe el beneficio solamente, en ese caso. Recibe el beneficio, porque habla aquí de un testamento, el testador. Verso 16, tomando ese ejemplo, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, o dichas las promesas. A Abraham, a él le fueron dichas. Dice, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la promesa o el pacto que hizo Dios con Abraham, dice, a él fueron hechas o dichas las promesas, a Abraham, no a Moisés, sino a Abraham. Moisés fue otra cosa distinta. Fue un pacto, pero fue condicional. Dependía de que fuera cumplida por el hombre. Por eso la ley fue hecha maldición por nosotros. Pero aquí cuando habla del pacto es distinto, es muy distinto, no depende del hombre, depende de solo de Dios. Entonces dice, a Abraham fueron hechas o dichas las promesas y a su simiente. Miren, leamos en Hechos 3, capítulo 3, Hechos capítulo 3, verso 25. Ya está el discurso de Pedro, ¿verdad? En el pórtico de Salomón. Dice, verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham. ¿Por qué hizo con nuestros padres? Porque fue a Abraham, fue a Isaac y fue a Jacob, que después lo vamos a ver. Entonces, por eso dice a nuestros padres, o con nuestros padres. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se lo dijo a los tres patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso muchas veces habla del padre, el de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es padre de muertos, sino, no Dios de muertos, sino de vivos. Están siempre los tres, porque en el fondo el pacto, la promesa fue hecha a los tres. Está continuada en los tres. Aunque fue hecha a Abraham, tiene la potencia y el poder en los tres patriarcas. Dice el 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, para que cada uno se convierta de su maldad. Entonces aquí está hablando habiendo levantado a su Hijo, y previamente está hablando del pacto. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y en el 26 está diciendo que ese es el que Dios levantó a su Hijo, esa es la simiente. Está hablando del mismo tema que estamos viendo aquí en Gálatas. Entonces, Hechos 3, 25 y 26. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, por así decirlo, ahí está diciendo, a ti fueron hechas las promesas y estas se van a cumplir en la simiente. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos. No, sino uno solo, uno solo. Por eso habla de la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Habla de uno solo. Después va a ver que el uso de esa palabra es tanto en plural como en singular. Entonces dice, como si hablase, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Es decir, referente a uno solo, no es referente a muchos. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, fueron hechas las promesas en ese tiempo, casi estamos hablando 6.000 años atrás, a Abraham,
Y 4000 años después viene el nacimiento, en el cual son cumplidas las promesas hechas a Abraham en él. ¿Sí? Porque dice la Biblia que es poco que tú seas dado solo a los judíos, sino también te daré para que seas luz a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Es decir, en la obra del siervo de Jehová también estaba, o en la mente de Dios, en base a la obra del siervo de Jehová, estaban también los gentiles. Entonces dice, no dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, o referente a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por eso un autor dice, los muchos son bendecidos en el uno, en uno solo, en él, no en muchos. Entonces, no tiene nada que ver la ley aquí, ni Moisés, ¿no? Ni siquiera Abraham, porque Abraham, por así decirlo, es el canal por el cual fueron hechos las pactos y las promesas, siendo el padre de la fe. Pero en realidad el cumplimiento es en la simiente, y esa simiente es Cristo. Y lo menciona claramente, y Pedro lo hace también ahí en el discurso hecho en el pórtico de Salomón. Entonces, eso no se puede cambiar, no se puede variar. Para que lo vean, lo pueden ver en Hechos capítulo 22, 26 y 28. Ya los pueden ver. Después vamos a echar una mirada a esos textos también. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces, el punto era si la ley, al introducirse la ley, hizo un cambio, si fue un trueque o un cambio o una continuación de la promesa. Y lo que está, porque eso, muchos piensan eso, que la ley camina junto con la promesa. Por eso los judíos enseñan en su enseñanza, en otros libros que ellos tienen, que interpretan, que ellos, la fe, tiene que ir junto con el cumplimiento de la ley y lo encaminan juntos. Pero en realidad eso no es así, sino que la promesa ha estado siempre y la ley fue añadida, fue puesta allí, pero la promesa sigue, pero la ley fue añadida con una función, para hacer una función. Y después lo vamos a ver en el verso 19, ahí lo vamos a ver. Entonces acá dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado o habiendo sido ratificado por Dios para con Cristo. Veámoslo cómo Dios también en hebreo habla de eso de ratificar, solamente para darle fuerza al término. No está hablando de lo mismo de acá, pero para darle fuerza al término, ¿ya? Y también tiene que ver relacionado con el hecho de que Dios además hizo un juramento. Dice así, Hebreos 6:13. Veamos, trata el mismo tema y agrega algo que nos pueda ayudar también para darnos cuenta de lo firme que era la promesa y que la ley no era un reemplazo o una continuación de la promesa. Verso 13 de Hebreos capítulo 6 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo. No había ninguno que podía jurar por él. Y no había ni un otro mayor, dice, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces aquí lo que agrega Hebreos es que no es solamente un pacto, una promesa, sino un juramento de Dios. Y si Dios jura, es que eso va a ser llevado a cabo, tal como Él lo ha dicho. Dice, verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces juran por uno mayor. Algunos juran por la mamá, pero no importa. Por Dios, juran por la tierra, por el cielo, ¿ya? Dios dice que eso no se debe hacer, dice ahí en Mateo, pero los hombres cuando hacen un pacto juran, ¿ya? Por uno mayor, ¿ya? Para que eso se confirme. Y Dios lo hace y dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos
de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, cuando dice inmutabilidad, que es de inmutable, que no se puede dividir, no se puede romper, no se puede corromper, nada, está hablando de que la promesa es intocable. Por eso dice la inmutabilidad, es inmutable. Como Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no varía. Y el juramento y el testamento tiene el carácter del que juró, que es Dios. Dice, verso 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas? Dios y el juramento. Dios es inmutable y el juramento que viene de Dios es inmutable. Dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, eh, tiene el mismo, lo mismo que usa aquí el apóstol Pablo, el mismo carácter, pero además añade el juramento, porque dice eh, que eso da un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, si la promesa pudiera quebrarse, romperse, mutarse, porque es inmutable, mutarse, cambiar, variar, e incluso la ley romperla o quebrarla o cambiarla, entonces no sabemos para dónde está la cosa y si quedamos con la pura ley, no tenemos ni una solidez, ni una esperanza, ni una seguridad en la ley, porque el hombre no puede cumplir la ley. Entonces, la ley tiene otra función y gracias a Dios que es así, que la ley no fue cambiada, o que la promesa no fue cambiada por la ley, pues si no quedaríamos allí sin ninguna, dice, consuelo, fortísimo consuelo. Pero como es la promesa es hasta el final en Cristo y permanece y ha permanecido desde que fue hecha a Abraham. Y Hebreo habla que con juramento, para que con dos cosas inmutables, Dios y el juramento, se mantenga sólido. Entonces aquí en el verso 17 dice así, esto pues digo, el pacto previamente ratificado o habiendo sido ratificado por Dios para con Cristo, ratificado, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces la promesa no puede ser invalidada, no puede ser abrogada. Cuando dice abrogar, habla de cancelar. Y cuando dice de invalidar, habla de hacer inútil. La ley no hace eso. La ley tiene una función distinta, pero aquí, ¿por qué lo dice? Bueno, porque los judíos los cuales están entrando ahí en Galacia. Entonces el apóstol Pablo, aunque le habla a los Gálatas, indirectamente está hablando, pensando en lo que los judaizantes le han enseñado a ellos, de que la ley no puede ser abrogada, que la ley no puede ser abrogada y que tiene que ir caminar junto con la promesa, en la fe, pero junto con la ley. Entonces tiene que circuncidarse y guardar la ley para que puedan ser salvos. Mire, leamos brevemente en Hechos 7:6. Vamos a ver el asunto de los 430 años, ¿ya? El tema ahí de los 430 años que a veces no es tan fácil, pero vamos a ver algunos textos para ayudarnos un poquito. Dice así, Hechos 7:6, porque dice en el texto que estamos viendo la ley que vino 430 años después. ¿Ya? Dice, y le dijo Dios así. Está aquí Esteban haciendo un resumen histórico en donde muestra y como María manejaba el Antiguo Testamento muy bien, lo muestra en su Magnificat, y aquí eh, Esteban muestra que la, la historia, la Biblia, la tenía guardada en su corazón. Y entre eso, entre esa historicidad que hace aquí de la ley, de la ley de Dios, dice así. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Ya? Y allá dice 430. Veamos en el Génesis 15:13. Génesis 15:13.
Esto se lo dice a Abraham. Le dice Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y en el Éxodo 12:40. Éxodo 12:40. Aquí está hablando después de la salida, después del Éxodo, y está haciendo un resumen del tiempo que estuvieron allí esclavizados en Egipto. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Ya? Entonces, algunos dicen 400, otros 430. Algunos dicen que se puede tomar de manera, que algunos toman el número de manera redonda, ya que lo usan mucho los judíos, los hebreos, en vez de decir 415, 10 o 20, dicen 400. Entonces, esa es una de las posibilidades que lo haya tomado de manera redonda el número. Pero si nosotros tomamos el tiempo real, ya vamos a hacer un trabajo aquí, el tiempo real, desde que le fue dado la promesa a Abraham y desde que fue dada la ley, tenemos que contar que desde Abraham hasta la entrada de Jacob a Egipto suman 215 años. Y si sumamos los 400 años, por lo menos 400 años o 430 que dice en Éxodo, si sumamos los 400 serían 615 años. Si sumamos los 430 serían 645 años. Desde que fue dado la promesa hasta que se dio la ley. Entonces, ¿por qué dice 430 años? ¿Cómo lo llevamos allí? Ya, lo que pasa es que como la promesa va unida tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob, lo más probable es que se tome desde que Jacob entró a Egipto, desde allí. Y de allí se tome hasta que fue dada la ley, que fue dada después, que ellos salieron desde Egipto, y podríamos sumar una posibilidad una muy cierta, desde la entrada de Jacob hasta que fue dada la ley, aproximadamente 430 años. Y lo otro sería que simplemente el número se redondee en 400 años, pero el apóstol Pablo aquí toma seguramente el texto que está en Éxodo, en donde se revela, se expresa históricamente que después de la salida que Israel estuvo en Egipto eh, 430 años. No dicen esclavitud, pero estuvo en esclavitud prácticamente todo. No todo, porque al principio no estaban en esclavitud. Después sí. Por eso dice, ahí en 12:40 dice que habitaron, porque no todo el tiempo estuvieron en esclavitud, sino la parte más dura fue posterior, cuando murió, fue cambiado el faraón. Y ahora había otro faraón que no conocía a José. Entonces dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Ya? Todavía no dice cuál es la función de la ley, pero lo que sí dice, como vimos en el verso 15, que así un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, nadie. Y este pacto hecho por Dios con Abraham tampoco. No se le invadí, no se le abroga, no se cancela, no se deroga, ni se invalida. Vemos un poquito como agregado ya, pero importa el hecho de la promesa que se hizo no solo a Abraham, que ya la hemos visto, sino veamos allí a Isaac, Génesis 26, Génesis capítulo 26. Dice así, del versículo 3. Dice, cuando Isaac está en Gerar, dice, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré
tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces el pacto pasó, por así decirlo, de mano en mano. Lo heredó Isaac como el heredero de Abraham. Pero eso tiene la idea de que al final la herencia llegó a la simiente que es Cristo. Entonces pasó de Abraham a Isaac y en el capítulo 28:14 pasa a Jacob. Dice así. Génesis 28:14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso es cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, que es la casa que es llamada casa de Dios, que era Luz y ahora es Betel. Entonces pasó por mano ya el testimonio, ya como el testimonio cuando corre los 400 metros, ¿cómo le llaman? Posta 400 metros. Cada 400 metros se pasan la posta del testimonio, ¿verdad? Entonces aquí Abraham le pasa a Isaac, lo hace Dios en realidad, y de Isaac pasa a Jacob, y al final pasa a la simiente que es Cristo. Verso 17, lo vamos a leer nuevamente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado o habiendo sido ratificado por Dios para con Cristo, ¿para con quién? Para con Cristo. O sea, el pacto ha sido ratificado que se iba a cumplir en Cristo, la simiente de Abraham. Dice, el Señor nació, era judío, entonces de la simiente de Abraham. La ley que vino 430 años después no lo abroga o no lo cancela, no lo deroga para invalidar, hacer inútil la promesa. Lo primero que dice eso nomás. Después, en el verso 19, explica más. Verso 18. ¿Por qué? Está explicando. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Miren, a ver si encuentro el texto. Miren, leamos Romanos 3:21 y después vamos a ir al verso 18 para ayudarnos un poquito. Romanos 3:21, ¿qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, y ese aparte de la ley es sin la ley. Ahora, sin la ley o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, sin la ley, aparte de la ley, por así decirlo, al costado, dice, sin la ley o aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sin la ley. Y acá está diciendo, verso 18, porque si la herencia, o se puede decir también la posesión, es es por la ley, ya no es por la promesa. Entonces, es una u otra. No tiene ni una posibilidad lo que enseñaban los judíos de que era en forma paralela, la promesa con la ley. Ni una posibilidad. Por eso el apóstol Pablo es tan tajante en esto y lo enseña de esa manera, porque ellos lo veían así. Y es lo que estaban haciendo. El otro evangelio que era la promesa, ya, la fe, pero paralelo la ley. Ese era el otro evangelio distinto al que ellos habían recibido. Por eso dice, porque cuando dice si la herencia en realidad ahí no es condicional, es algo, lo hemos visto ya alguna vez, que lo confirma, lo afirma. Porque ya que la herencia es por la ley, que es lo que ellos decían, ellos afirmaban que la herencia es por la ley también. Entonces, si es así como ellos dicen, entonces ya no es por la promesa. Pero no puede hacer las dos cosas juntas. Y después dice, pero Dios la concedió
a Abraham mediante la promesa. Y ahí la palabra concedido viene de la palabra gracia, gracia. Pero una gracia que ha sido concedida, y esa famosa tiempo, que el tiempo perfecto, que es algo que es concedido, es efectuado, pero que tiene consecuencias en el tiempo, que se mantiene en el tiempo y no cambia, no varía. Es como la cruz, que Cristo fue crucificado, es un perfecto que fue crucificado, pero su potencia, su poder, su influencia es hasta el tiempo presente. Entonces, cuando dice, pero Dios la concedió, está diciendo que está usando el tiempo que la concedió, porque los griegos están leyendo eso. La concedió y los efectos se mantienen hasta el día de hoy. O sea, no se la concedió para después quitarla o sacarla de en medio cuando entrara la ley. Entonces dice, Dios la concedió, la ha concedido y la sigue concediendo, por así decirlo, y mantiene esa concesión a Abraham mediante la promesa. No la cambió, porque un pacto no se cambia, no se invalida ni se le añade. Entonces dice, pero Dios la concedió, es decir, conceder por gracia, otorgar algo por benevolencia, y también se puede traducir como un regalo, pero lo concedió y eso se mantiene hasta el tiempo presente. A Abraham mediante la promesa. Y si se la dio mediante la promesa, es mediante la promesa. Por ejemplo, si yo quiero hacerle un regalo a un niño, mira, yo para tu regalo, para tu cumpleaños te voy a regalar un autito, ¿ya? Un autito ya eh, eléctrico, chiquitito. Listo. Ya, pero ¿qué tengo que hacer? Voy a tratar de portarme bien para que me den. No, yo te lo voy a regalar, te estoy diciendo que tú, para tu cumpleaños, te voy a regalar el auto eléctrico. Sí, pero dime, ¿qué tengo que hacer? Tengo que portarme bien, voy a tratar de portarme bien. Papá, yo voy a ser el mejor hijo para que tú me lo regales. No, hijo, si no es porque tú te portes bien o no, si es porque te amo nomás, porque te amo. No es por ley, es simplemente por gracia. Es solamente un regalo, una concesión. Y esa concesión se mantiene en el tiempo. O sea, ese papá que le ofrece al hijo el auto eléctrico, se lo va a dar en el tiempo de su cumpleaños porque eso es lo que él le prometió. Y aunque el hijo se porte pésimo, se lo va a regalar igual porque no depende de eso, sino simplemente porque lo ama. Entonces dice, ya no es entonces, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Ya que es por la ley, entonces no es por la promesa. Pero ¿saben qué? Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Tienen que entenderlo bien, querido hermano. Tienen que entenderlo bien, Gálatas. Tienen que entender lo que Dios lo concedió, lo agració y hasta el día de hoy eso no se ha perdido. Está tan fresco como cuando se lo dio a conocer a Abraham, sigue fresco, tiene el mismo poder, la misma potencia, la misma validez, dice a Abraham mediante la promesa. Ya. Entonces, ahora me pregunta, pues, entonces la ley, ¿qué está haciendo la ley, po? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Qué tiene que ver la ley aquí? Y ahora explica, porque lo primero, porque miren, a veces cuando nosotros explicamos, enredamos las cosas, metimos, sí, lo que pasa es que el amarillo con el azul y el verde y empezamos a mezclar los colores. El apóstol Pablo no, po. Se va paso por paso, ¿ya? Como limpiando el camino para que uno después diga, y ahora me quedó claro, ¿ya? Todavía no está diciendo para qué sirve la ley. Lo que está diciendo es que un pacto, aunque sea de hombre, ¿ya? Una vez efectuado, no se invalida ni se le añade. Y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, con mayor razón. Y además que él añadió un juramento que vimos en Hebreo. Entonces, cuando viene la ley, ¿en qué bueno, vino la ley, tiene que cambiarla, tiene que hacer algo en la promesa. No, si Dios, el pacto, la promesa, el testamento, eso no cambia, no, ni nada lo va a cambiar. Eso es lo único que está enseñando el verso 17 y 18, porque fue ratificado por Dios. Entonces él va paso por paso. Primeramente, que la ley no lo cambia.
que la ley no varía, la promesa no la cambia. Porque si fuera por la ley, dice la herencia, o ya que la herencia es por la ley, como dicen ustedes, entonces ya no es por la promesa. Ya. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Él aquí está usando un término que se usa, son preguntas retóricas, pero tiene como un interlocutor, porque él sabe que se van a preguntar eso. Entonces, él mismo hace la pregunta, lo usa mucho, en Romano especialmente. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y él mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ya, entonces, cuando dice, bueno, entonces explícate pues Pablo, ya, ¿por qué, qué pasa con la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? En el idioma griego aquí la pregunta es mucho más cortita y mucho más punzante, y dice así, pues, ¿qué la ley? Pues, ¿qué la ley? O sea, ¿qué pasa con la ley? Cuando viene alguien así y dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Y qué contigo? ¿Qué te pasa? ¿Ya? Aquí pregunta así, entonces, ¿qué es la ley? ¿O de qué vale la ley? ¿O qué hace la ley aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí entonces? Pues, explíquenme. Los judaizantes preguntarían, y los gálatas también, que estaban siendo influenciados. Entonces, bueno, entonces la ley, ¿qué? ¿Qué es la ley? Pues, ¿qué es la ley? ¿De qué vale la ley? Entonces dice, fue añadida a causa de las transgresiones, pero no cambió la promesa. Entonces, cuando dice fue añadida, fue agregada, unida, significa agregar, unir, aumentar. Pero en realidad fue puesta al lado, pero no para que sea paralela a las promesas, sino que fue puesta, agregada, para que cumpla una función necesaria para que los hombres pudiesen buscar la fe. Pero nunca la ley, eh, dice abajo, nunca la ley ha sido dada para dar vida, no vivifica, pero sí puede ayudar y tiene la función de llevar a aquel que da vida. Entonces dice, bueno, entonces, ¿qué es la ley? Pues? ¿Qué hay de la ley? ¿Qué pasa con eso? Fue agregada a causa de las transgresiones. Entonces, la función de la ley es que fue agregada, añadida, para que las transgresiones se manifestaran. Porque por causa de la naturaleza humana débil, la ley no puede cumplirse en nosotros o a través de nosotros. Y esa palabra que significa transgresiones, ¿ya? Significa caer al lado. Es decir, viene la ley y yo caigo, soy destruido, soy abatido por la ley. No puedo cumplir la ley, el hombre no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Lo que hace la ley es manifestar el pecado, manifestarlo. Entonces, no significa que la ley venga y me añada más pecados, no es eso, sino que lo que hace es que los manifiesta, los muestra. Miren, aquí hay una nota que yo rescaté y dice así, la ley funciona como una lupa. Este dispositivo en realidad no aumenta la cantidad de manchas que ensucian un vestido, lo pone como ejemplo, no es que lo aumente la cantidad de manchas, sino que las hace resaltar más claramente y pone de manifiesto muchas otras que no se veían con la simple vista o con el ojo. Entonces, ¿qué hace? ¿Para qué fue añadido la ley? Para que pudiera manifestarse el pecado, para que el hombre pudiera darse cuenta que es pecador. Para eso. Por eso los que están tratando de abordar la ley para recibir la promesa están totalmente confundidos, porque la ley nunca ha reemplazado a la promesa, nunca, jamás, sino que tiene una función dentro del beneficio del fin de la promesa, es para ayudar a que el hombre pueda tomarse de la promesa y esta promesa
es efectuada o es llevada a cabo o es validada en la simiente que es Cristo. Entonces dice, fue agregada a causa de las transgresiones, a causa de los pecados. Miren, leamos en Romanos 5:13. Veamos el 12, 5:12 de Romanos, 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, en el tiempo de Adán, ¿qué pasó? ¿Qué entró a la muerte? Adán pecó, pero su descendencia también nació con la naturaleza pecaminosa, entonces pecaban y morían. Eso está diciendo nomás, nada más. Pero el 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, no se había, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces la ley ya tiene la función, una de las funciones de manifestar el pecado, de manifestarlo, reconocerlo. Los hombres pecaban y morían antes de la ley, pero los hombres no faltaban a ninguna ley en específico, aunque pecaban contra Dios, faltaban contra Dios directamente, pero a ninguna ley en específico que los acusara. Entonces la ley, ¿qué hace? Hace una función muy benéfica para el hombre, para que se vuelva al Señor, para que se vuelva a Dios, para que se agarre y se tome de la promesa. ¿Qué es lo que hace? Lo hace darse cuenta que es pecador y además él siente la culpa por el pecado, la culpa por el pecado. Entonces la ley lo que hace como una lupa, hace que manifieste el pecado y después le dice, mira lo que tú eres, mira, eso eres tú, eres pecador. Lo acusa, lo apunta, la ley. Porque cuando dice no mentirás y yo miento y digo cuando miento y no hay ley, miento nomás. Pero cuando la ley me dice no mentirás y yo miento, me siento acusado por la ley. Y la ley me dice, ¿viste lo que hiciste? Faltaste. Eres pecador porque mentiste. La ley me acusa. Eso es lo que hace. Entonces, la ley tiene una función muy importante, pero fue añadida, pero no invalida ni abroga, cancela o deroga la promesa. No lo hace. Entonces, guardar la ley para obtener la promesa, no. Si nunca van juntas. La ley tiene una función y la función esa la tuvo en un tiempo preciso, antes que viniese la gracia. Por ejemplo, Juan 1, leamos Juan 1. Juan 1:17 dice así. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces, Moisés, ¿qué fue lo que me dio en qué? En cuanto a la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces son cosas muy distintas. Entonces dice aquí, verso 19 nuevamente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué? Dice, fue agregada, añadida a causa de las transgresiones. ¿Para qué? Para que se manifestase el pecado. Y también la ley acusa, como hemos dicho, y manifiesta la culpa. ¿Hasta qué? Es decir, hay un tiempo en que la ley termina. Hermana Mónica, el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, la ley tiene una función, pero dice hasta. Ahí termina su función. Es decir, cuando vino Cristo, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O también se puede traducir aquí, hermana Mónica, el micrófono, por favor, si se puede. No te vas a llevar, disculpe. Ya, gracias. Gracias. Sí,
Ya, gracias. Dice, entonces, dice, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. O también se puede expresar así, que me parece que es mejor, ¿ah?, la traducción. Dice, hasta que viniese la simiente que ha sido prometida. Y esa simiente prometida es ahora revelado como el Cristo, como el Cristo. ¿Ya? Y dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y ese mediador es nada más ni nada menos que Moisés, por medio de un mediador. Ahora la palabra ese, cuando dice simiente, la palabra simiente, así a modo general, se usa a veces, tiene un uso colectivo, como otras palabras, por ejemplo, simiente, ejército, gente, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno dice ejército, aunque es singular, se usa para mencionar a muchas personas. Simiente muchas veces se usa como la palabra descendencia y se usa para muchas personas en plural. Pero también se usa en el Antiguo, como en el Nuevo Testamento, se usa para en singular. Por ejemplo, cuando se habla del descendiente que iba a tener David, habla en singular, de Salomón. Tu descendencia, tu descendiente, es singular. Aquí, cuando habla de simiente, de descendencia o descendiente, se usa el singular. Tiene los dos usos, tanto singular como plural. Entonces, por eso dice en el verso 16, dice, no dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, ya tu simiente, la cual es Cristo. Pero no necesita el plural, la palabra simiente, para hablar de muchos o de uno, pero aquí se usa de uno, porque dice, ya tu simiente, a uno solo, la cual es Cristo. Entonces se usa tanto en el antiguo, otra palabra, es sera, como en el nuevo, que es sperma, ¿ya? De ahí viene la palabra descendiente. Entonces dice, y fue ordenada o decretada, ya, autoritativamente, con autoridad, por medio de ángeles en mano de un mediador que es Moisés. Ahora, cuando dice por medio de ángeles, se interpretan muchas cosas aquí, muchas, y algunos dicen que los ángeles le dictaron las leyes. Es posible, pero no lo explica en ninguna parte. Sí, Lo más pues, cercano es que lo haya pasado por mano, ¿ya?, a ese no Moisés, importaba. Este no. Pues yo no lo sé hacer. ¿ya? Ah, pero yo te enseño. Al tiro aprende, porque mira. Nuevamente, hermana Mónica. Si no, Ya, oh, ya. Dice, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, ¿ya? Veámoslo, veamos Hechos 7:53, a ver cómo lo dice Esteban. Nuevamente vamos ahí a Esteban. Hechos 7:53. Dice así. Dice Esteban aquí directo a los judíos, ¿ya? Aquí ya lo empieza a tratar mal hasta que lo apedrean. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos pensaban, los judíos pensaban que la guardaban la ley, po. Pero si por eso ahí en los Gálatas ellos están entrando con la ley, porque ellos piensan que la guardan. Y están obligando a los Gálatas, a los Gálatas a guardarla, pero ellos nunca la guardaron. Miren lo que dice Esteban, dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, es decir, por mediación de ángeles. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, alguna función tuvieron, seguramente las tablas, le pasaron las tablas, alguna función, pero no necesariamente que la hayan dictado, aunque podría ser, pero alguna función hicieron que no es clara y hay muchas interpretaciones. Lo que sí está claro, que los ángeles están sirviendo a Dios y sirven a los hombres, como explica en Primera de Pedro. Entonces dice, y fue decretada autoritativamente por Dios, porque los ángeles son servidores de Dios. Entonces es la autoridad, está con la autoridad de Dios, quien decretó la ley. Dice la promesa, la ley, dice,
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, es decir, la ley. ¿Ya? Bien, leamos el nuevo texto. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y ese está entre comas, por así decirlo. Entonces, eh, la idea es que aumentara, manifestara los pecados y acusa al pecado, esa es una de las funciones. Y además muestra la ley la pureza y la santidad de Dios, porque la ley viene de Dios y es santa. Y además, cuando dice que los hombres no, a ver, espérense cómo lo dice acá, déjenme acordarme, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cuando dice que están destituidos es que no alcanzan la gloria de Dios y de algún modo está allí manifestado el hecho de que Dios es santo. Y de algún modo está también ahí presentada, aunque no directamente, la ley que es santa. Entonces los hombres no alcanzan a cumplir las disposiciones divinas. En este caso la ley no alcanzan, están destituidos, no llegan a la exigencia divina. Entonces dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, es decir, esa es la solución. Pero la ley tiene la función de aumentar los pecados, ¿verdad? Manifestar los pecados para que el hombre los reconozca delante de Dios y así pueda quedar a un paso de la fe o de la promesa en cuanto a la simiente. Dice, y la ley, aquí, porque el otro está entre comas, fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios no puede contradecirse. Cuando Dios da la ley, la entrega, la ley, por medio o mediante o por disposición de ángeles, como dice Esteban en Hechos, y se la entrega a Moisés, él no se va a contradecir en el sentido de que cuando él hace la promesa es hasta el final y es cumplida por la simiente, eso no cambia. Entonces no se puede contradecir. Cuando entrega la ley, la entrega para una función, pero no invalida la promesa. Por eso que es imposible que Dios se contradiga. Por eso dice, y el mediador no lo es de uno solo. ¿Ya? Entonces, el mediador aquí es Moisés. ¿Entre qué media? Entre Dios y el hombre. ¿Ya? Entonces, ese mediador no lo es de uno solo. Pero este mediador, cuando recibe de Dios la ley y la entrega a los hombres, Dios no va a hacer que eso haga de alguna manera dañe o afecte a la promesa. Nada que ver. Tiene una función totalmente distinta. Y después dice, pero Dios es uno solo. Es decir, si Dios da la promesa y de Dios viene la ley, todo va a ir, va a cumplir su función adecuada. Y la ley va a funcionar hasta que viniese la simiente. Y cuando viene la simiente, la ley ya ha cumplido su función, ya no se necesita, porque llegó la simiente. Entonces Dios no se contradice, todo lo hace perfecto. No fue añadida la ley con otra función más que ayudar al hombre a darse cuenta que es un transgresor, que es un pecador. Para eso. Miren, leamos ahí me parece que es 2 Timoteo, me parece. A ver, 2 Timoteo me parece que es. A ver, espera un poquito. Me equivoco. Ya. 1 Timoteo, verso 7. Veamos aquí la función de la ley. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman los judíos, y los judíos están en todas partes. Ya, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Entonces la ley, ¿qué hace? Hace manifestar esos pecados. Para eso fue dado. No es dado para nosotros. Nosotros ya no necesitamos la ley. No debemos ponerlo bajo la ley porque la ley ya hizo su función. ¿Cuándo? Cuando nos dimos cuenta que somos pecadores. Cuando nos dimos cuenta a través de la ley, a través de la palabra de Dios y de la acusación por medio de la ley, porque no necesariamente la ley de Moisés, pero la ley en sí misma, el mandato, el hecho de decirnos que somos pecadores, que somos malos y necesitamos el perdón de nuestros pecados, eso es la ley. Po. Pero después de ser justificados ya no, po, ya no. Entonces los Gálatas ya no necesitaban la ley. Porque dice, verso 9 de 1 Timoteo 1, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, ni para sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, etcétera. Para eso fue dada la ley. Pero la ley cumple su función y después se manifiesta la promesa, ya no existe más la ley. Y la ley sigue siendo para los transgresores, los pecadores, para ellos. Por eso la Biblia acusa y manifiesta que el hombre es pecador. Y eso es lo que hace la ley, acusa para que el hombre se pueda dar, sí, en realidad tiene razón, eso soy yo, po. Ya no me escondo más, eso soy yo. ¿Ya? Y acude a la base que está desde siempre y no es abrogada ni invalidada, que es la promesa. Manifestada, por supuesto, en la gracia de Dios por medio de la simiente que es Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo empieza a ordenar, primeramente, dice que la promesa es intocable, y que la ley no la toca. Pero después, nuevamente con la sabiduría divina, explica y expresa para qué es la ley. Y después, más adelante vamos a ver que la ley también tiene la función de dirigir, de guiar hacia Cristo, hacia la fe, ¿verdad? Que es Cristo, hacia la manifestación de la fe que es Cristo. Entonces tiene esa función. No es solamente para que la persona, el hombre sea acusado, para que el hombre sea vejado, para que el hombre quede ahí tirado en el suelo, no, sino para llevarlo hacia, ¿ya? Y ahí se manifiesta la promesa. Miren, el verso 19, a la mitad del verso, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ¿ya? O, como hemos leído, la que ha sido, la simiente que ha sido prometida. Dios lo que promete y lo que pacta, y lo que está bajo juramento, siendo Dios y el inmutable y su juramento también, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Por eso, hablando también a aquellos que pueden escuchar y que no son del Señor, tienen que considerar que el hecho de que Dios procure que uno reconozca su pecado a través de la ley o a través de la acusación por medio de la ley, no es para uno dejarlo triste, sino para que uno reconociendo eso, el mismo Dios da la salida y conduce hacia la salida que es la simiente, que es Cristo, por medio de la fe, de la confianza en Él, habiendo Él llevado la maldición de la ley en la cruz del Calvario. Entonces, el apóstol Pablo aquí hace todo ordenadito y manifiesta la tremenda sabiduría de Dios en todo lo que ha hecho, en todo lo que Él ha manifestado, y Él no se ha equivocado en nada. Nosotros los hombres hemos de procurar comprender lo que Él hizo y por qué lo hizo. Y todo lo ha hecho para nuestro bien, procurando nuestro bien, nuestra salvación. Y el deseo de Dios de que los hombres estén con Él en la eternidad. Por eso ahí en el milenio dice que Él va a, a armar, por así decirlo, a establecer, a instalar el tabernáculo para que Él habite juntamente con los hombres. O sea, Dios quiere que el hombre habite con Él. Para eso eh, necesita y es necesario que nosotros reconozcamos nuestro pecado para poder ser llevados, eh, transportados, por así decirlo, llevados, conducidos hacia la fe que es Cristo.
Muy bien, querido hermano y amigo. Vamos a dejar hasta ahí el estudio. Hermano Leoncio, ¿está por ahí? Leoncio Ibarra. Vamos a ver si está nuestro hermano Leoncio. No se escucha, no se escucha bien. No se escucha bien, hermano Leoncio. A ver ahora. Aló, ahí estamos. Ahí sí, ya. ¿Le podemos pedir para que ore? Sí, porque estaba con altavoz y no se puede. Ya, por eso. Ahora sí, ya. Ok, gracias, hermano. Nuestro Dios Padre Celestial, gracias también una vez más porque nos podemos reunir a través de este medio para poder aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por la gran obra de redención que tú has enviado a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque en Él han sido cumplidas la ley y nos has provisto la gracia. Nuestro Dios, agradecemos para cada uno que hemos escuchado, sea de provecho y mucha ayuda también para ayudar a otros, para que puedan reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A través de la ley puedan buscar también y reconocerse que son pecadores, que pueden recibir la misericordia de Dios. Queremos, nuestro Dios, que sea útil para cada uno de nosotros. Señor, bendice tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos.